Medicina en el Antiguo Egipto. El- Esta cultura estuvo desde el 3150 a.C. hasta el 50 a.C. Eran maestros en momificación. Eh, Hay múltiples textos médicos de Egipto. Eh, Uno de los más destacados fue un Imhotep del 2690 al 2610 a.C., que además de médico era ingeniero y sacerdote. Ya habíamos visto en el capítulo anterior la medicina en la antigua Grecia. En la antigua Roma, uno de los más destacados fue Galeno, de origen griego, que nació en Pérgamo en el año 129 después de Cristo y murió en el 2201 después de Cristo. Fue médico del emperador Marco Aurelio. Hizo 400 textos médicos de diferentes temas como anatomía, fisiología, patología, farmacología y neurología. Descubrió algunas cosas como por ejemplo que los músculos tienen control en la médula espinal. Descubrió los pares craneales, la función del riñón, que las arterias llevaban sangre y no aire como se creía en esa época. Descubrió algunas enfermedades infecciosas, entre ellas la peste, y hizo preparaciones farmacológicas, lo que se llama farmacia galénica, que incluso todavía se usa. Aquí un dibujo de Galeno de Pérgamo. Medicina china antigua. En el 2600 a.C., un médico, Nel Jin, hizo un compendio de escritos médicos. Entre la medicina tradicional se habla del yin y el yang, que son cosas opuestas. Por ejemplo, si el yin es frío, yang es calor. Si uno está en reposo, el otro está en movimiento, etc. Ellos consideran al cuerpo humano como un microcosmos, y la enfermedad es un flujo incorrecto de la fuerza vital, que se puede restaurar con la acupuntura, poniendo agujas en diferentes puntos del cuerpo. Hay como 365 a 600 puntos dependiendo de la escuela. Y estos sirven para restaurar el equilibrio. Medicina en el mundo musulmán. Entre estos tenemos a Avicena, en árabe Ibn Sina, médico y filósofo musulmán. Vivió del 980 a 1932 y nació en el actual Irán. Entre sus obras está el Canon de la Medicina y el Libro de la Curación. Después está también Averroes, médico y filósofo andalusí, nacido en Córdoba, que nació en 1126 y murió en el 1198. Se decía que tenía un conocimiento enciclopédico de la medicina. Dibujo de Avicena. Ambrosio Paré. Nació en Francia en 1530 y murió en 1590. Se inició como cirujano barbero o cirujano de bata corta, haciendo en esa época los cirujanos barberos no solo cortaban pelo y hacían la barba, sino que también hacían curaciones, sangrías. Comenzó en el famoso Hotel Dieu, que es uno de los primeros hospitales conocidos en Francia. En contraposición, los cirujanos de bata larga eran de la Hermandad de San Cosme y San Damián, y es la primera asociación de cirujanos conocida. Cuando estuvo en la guerra, Ambrosio Paré logró
inventó ligar las arterias cuando había amputaciones y en contra del aceite hirviendo que se usaba en esa época, que lo que hacía era producir lesiones más severas. Otra cosa era importante, que era calmar el dolor, cosa que en esa época no se usaba. Diseñó también instrumental médico y ortopédico. Al final fue aceptado como médico de bata larga y le dieron el título de doctor en medicina de la Universidad de París. Otra cosa que hizo también fue estudios en medicina legal. Algunos medicamentos que todavía se usaban en la época de Ambrosio Paré. La tríaca, que era un medicamento antiguo inventado por Andrómaco, médico de Nerón, que se basaba en el opio y se usó por cerca de 2000 años. Contenía como 60 o 70 componentes diferentes, entre ellos sangre, pato, carne de víbora, cicuta, anís, cardamomo, escila, aloe, jengibre, etc. Y una solución que usaban los romanos para tratar heridas, como aceite de rosas, clara de huevo y trementina. Dibujo de Ambrosio Paré. Según los expertos, Ambrosio Paré se destacó en parte por su humanidad, en una época en que los tratamientos médicos y la cirugía eran atroces.